Bien, entonces ahora vamos a pasar la mediastinitis de origen infeccioso, ¿no? Hasta ahorita hemos visto la mediastinitis de origen posquirúrgica, ¿no? Hemos visto una mediastinitis de origen esofágica por perforación principalmente. Y ahora vamos a ver una de las causas que es en nuestro medio la más frecuente, ¿no? Que es la causa infecciosa, ¿no? De origen cervical, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas se inician por infecciones de tipo odontológico, ¿no? O incluso faringio, ¿no es cierto? Entonces, esas muelas maltratadas, esas periodontitis, ¿no? O faringitis, faringoamigdalitis, que en algún momento no se tratan adecuadamente, ustedes pueden ver que estas pueden desencadenar y llegar hasta una mediastinitis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en estas infecciones hay una sinergia, ¿no? De bacterias aerobias y anaerobias, ¿no? Que sabemos que se encuentran en la flora normal de la cavidad oral, ¿no? Entonces hacen que estas infecciones, ¿no? Eh, sean de difícil manejo, ¿no? Entonces estas pueden desencadenar, como les decía, una mediastinitis, ¿no? Y entre estas, una de las principales es la infección de angina de Ludwig, ¿no? Y las infecciones a nivel del segundo y tercer molar, ¿no? Que pueden involucrar los espacios sublingual y submaxilar, como ustedes ven acá en la fotografía, ¿no? Entonces, estas pueden diseminarse por los espacios que les comentaba, ¿no? Al principio les decía que hay unos espacios que comunican, ¿no? El cuello con el mediastino, entonces a través de estos, ¿no? El contenido purulento va llegando al mediastino, ¿no? Entonces estas infecciones que empiezan en cavidad oral, ¿no? Pueden llegar a formar a producir una mediastinitis, ¿no? Pues es importante prevenir, ¿no? O hacer un tratamiento adecuado en su momento de estas infecciones, sobre todo en cavidad oral, ¿no? Sabemos que la patología muy frecuente son las caries dentales, ¿no? Las periodontitis y todas las infecciones, ¿no? Que les repito que hay que tratarlas en su momento, ¿no? Porque luego si uno las deja pasar y no realiza un buen tratamiento adecuado, ¿no? Puede llegar a estas infecciones mucho más graves, ¿no? ¿No? Entonces decía que estas infecciones, ¿no? Que también pueden iniciarse en las regiones faringeas, principalmente en el espacio lateral, pueden iniciar con una parotiditis o infecciones del oído incluso, ¿no? También pueden desencadenar una mediastinitis, ¿no? Las infecciones del espacio retroparingio, ¿no? Ya habíamos visto por perforación del esófago, ¿no? O por extensión de alguna faringitis o una epiglotitis, ¿no? También, o complicaciones ¿no? Posquirúrgicas de una cirugía de tiroides, ¿no? O de tráquea, ¿no? Debido al espacio pretraquial que se extiende, ¿no? Desde el cuello hasta el mediastino, ¿no? Entonces, estas pueden ser las causas infecciosas que se originan en cuello y que van a desencadenar una mediastinitis, ¿no? También pueden ser secundaria a otras infecciones, ¿no? Como una neumonía, ¿no? Osteomielitis en las costillas o en la clavícula o el esternón o las vértebras también, ¿no? Por vía hematógena pueden llegar a mediastino y desencadenar mediastinitis o una pancreatitis también, ¿no? Entre las causas menos comunes estas, ¿no? Entonces, en la clínica vamos a tener una instalación aguda, ¿no? Esta afectación generalmente se va a establecer en las primeras 48 horas, ¿no? De iniciada la infección orofaringea, ¿no? Y la clínica principalmente cursa con fiebre, ¿no? Como todo cuadro infeccioso, ¿no? Un dolor mandibular o cervical, ¿no? La odinofagia, el trismus,
¿no? La celulitis, que va a ser evidente en el lugar donde ha iniciado la infección, ¿no? Y cuando ya hay un compromiso del mediastino, obviamente el paciente va a cursar con disnea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patología cervical, ¿no? O que ha tenido inicio cervical, uno de los mejores exámenes de gabinete que tenemos es la tomografía, ¿no? En la cual nos puede revelar, ¿no? el origen de los abscesos cervicales o mediastinos, ¿no? La infiltración a partes blandas, ¿no? Nos puede también advertir sobre algún derrame pericárdico, la presencia ya de neumo o hidroneumotórax, ¿no? Entonces, más preciso y sobre todo es el gol estándar en patologías de cuello, ¿no? La tomografía, que ya puede ser simple o contrastada. El tratamiento también hay que tomar en cuenta que es un paciente que se encuentra ya en shock séptico, entonces medidas de soporte serán importantes, antibioticoterapia de amplio espectro, en este caso tomando en cuenta bacterias gram negativas aerobias y anaerobias, ¿no? Entonces utilizaremos antibióticos tipo penicilina, metronidazol, clindamicina, ¿no? O betalactámicos con inhibidores de la betalactamasa, ¿no? Y obviamente tendrá que hacerse también los drenajes quirúrgicos de todos los compartimientos afectados, ¿no? Se puede hacer la cervicotomía transversal o lateral o bilateral en el caso que amerita, ¿no? De acuerdo a la gravedad, ¿no? de la infección, ¿no? Entonces es importante en este caso realizar, como les decía, ¿no? La profilaxis cuando se tiene este tipo de infecciones que inician en cavidad oral, ¿no? Se pueden hacer profilaxis antibióticas con cefazolina, ¿no? O cefaloforinas de segunda generación, tipo cefuroxima, o incluso vancomicina, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones? La diseminación de la infección al espacio pericárdico, al pleural e incluso puede llegar hasta peritoneo, ¿no? Entonces, produciendo derrame pericárdico o derrame pleural o una peritonitis, ¿no? También se puede llegar incluso a comprometer partes óseas, ¿no? Una osteomielitis del esternón, ¿no? También se puede producir como una complicación, ¿no? Bien, hasta ahí algo que no se haya entendido, alguna duda, alguna consulta. Entonces, vean ustedes qué importante es, ¿no? Hacer el tratamiento en su momento, ¿no? De estas patologías, de estas infecciones, ¿no? O abscesos que pueden iniciar en cavidad oral o cervical, ¿no? Eso es importante hacer entonces, ¿no? Una prevención, ¿no? Para evitar este tipo de patología que es muy grave, ¿no? Y de difícil manejo, ¿ya? Bien, hasta ahí hemos visto lo que son la mediastinitis aguda, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la mediastinitis crónica, ¿ya? Y esta mediastinitis crónica principalmente va a ser de tipo esclerosante, ¿no? Tipo fibrosa, ¿no? También se llama mediastinitis granulomatosa, ¿no? Y se caracteriza por la invasión, ¿no? Y compresión, sobre todo, ¿no? De un infiltrado inflamatorio que va a envolver los órganos y estructuras, ¿no? Que se ocupan, que están dentro del mediastino, ¿no? Estructuras vasculares, ¿no? Nerviosas del mediastino o estructuras ganglionares, ¿no?
se ha visto que dentro de sus principales causas, ¿no?, está relacionada con algunos tipos de bacterias, como Histoplasma capsulatum, ¿no? Algunas otras etiologías incluyen también la tuberculosis, ¿no? También se ha visto casos desencadenados por sífilis, ¿no? Entonces son del tipo bacteriano. Se dice que el diagnóstico diferencial se debe hacer con otras enfermedades tipo sarcoidosis o linfoma o algunos tumores como el mesotelioma, ¿no? Generalmente, esta patología es asintomática, ¿no? Pero cuando se produce una invasión, ¿no?, una obstrucción ya de estructuras importantes, ¿no?, dentro del mediastino, entonces el paciente obviamente va a manifestar algunos síntomas de compresión principalmente, ¿no? Puede haber una presencia de masa mediastínica, ¿no?, o el síndrome de la vena cava superior, ¿no?, que se presenta como ingurgitación yugular o plétora yugular, como quieran llamarlo, un edema facial, edema de cara, de cuello y constante cefalea, ¿no?, cuando hay una compresión, ¿no?, de las venas principales del cuello, ¿no? También, obviamente, si hay infiltración a la vía pulmonar, ¿no?, estas van a producir tos, disnea e incluso hemoptisis, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos radiográficos, principalmente vamos a ver, ¿no?, un estrechamiento, les decía, ¿no? El principal efecto que tiene esta mediastinitis crónica es el de invasión y obstrucción de las vías, ¿no? Entonces, principalmente vamos a encontrar un estrechamiento a nivel bronquial, a nivel de la arteria pulmonar también, o del esófago, y en mayor medida de la vena cava, como ven acá, ¿no?, está resaltado en un mayor porcentaje, ¿no? Entonces aquí vemos en esta imagen una tomografía, ¿no?, una mediastinitis fibrosa, ¿no? Ven cómo hay una eh, principalmente un ensanchamiento del mediastino, ¿no?, una disminución en el lumen de las eh, estructuras que atraviesan por este segmento del mediastino, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un paciente que está con síndrome de vena cava superior, en la cual podemos ver un aumento en el mediastino más acentuado en la parte izquierda, ¿no?, la porción izquierda, ¿no? Entonces hay una imagen, ¿no?, radiolúcida, pero que no es por un problema de presencia de débito purulento como una mediastinitis aguda, ¿no?, sino se trata más de tejido cicatrizal, ¿no?, tejido fibroso, ¿no?, que, como les decía, va a ir tomando de a poco, ¿no?, las estructuras y las van a ir obstruyendo, ¿no? El diagnóstico obviamente estará destinado a buscar la causa, que puede ser, les decía, principalmente de tipo fúngica o bacteriana, ¿no? También se podrá hacer un estudio histopatológico, ¿no? Se podrá tomar una muestra del tejido inflamatorio, ¿no?, y se podrá estudiar, ¿no?, la presencia de bacterias u hongos en, en la muestra misma, ¿no?, el tejido fibroso. El tratamiento obviamente será determinar primero la etiología y el tratamiento quirúrgico, ¿no?, estará destinado a eliminar pues ese tejido de granulación, ¿no?, tratando de liberar las estructuras, ¿no?, que han englobado este proceso fibroso, ¿no? Se ha visto que los corticoides no son muy eficaces, ¿no?, para prevenir esta inflamación. Entonces, generalmente se recurren a tratamientos quirúrgicos, ¿no? Obviamente que son
cirugías muy complejas, ¿no? Pues ustedes entenderán que hay estructuras muy delicadas en el mediastino, ¿no? Entonces realizar una liberación, como dice, de todo ese tejido es una cirugía bastante cruenta y muy eh, difícil, ¿no?, de realizar, ¿no? Bien, hasta ahí hemos visto lo que es la mediastinitis aguda y la crónica. Preguntas, jóvenes, hasta acá. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? Doctor, una pregunta. Usted Sí, habló eh, de esófago perforado. Ahí estaría contraindicado la endoscopía porque habló de un esofagograma o una tomografía. ¿Estaría contraindicado claro. entonces la Cuando endoscopía? está comprobado mediante una endoscopía, digamos, una perforación esofágica, entonces se debe evitar obviamente hacer cualquier eh, prueba con algún contraste, ¿no? Porque esta puede extravasarse, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tenemos la confirmación por endoscopía, ¿no?, de una perforación esofágica, obviamente que ya no vamos a realizar la tomografía o la radiografía contrastada, ¿no? Es que usted nos explicó ahí que era un esofagograma cuando tenía el enfisema subcutáneo, entonces se cortó y yo no pude preguntarle si se podría ahí con el enfisema subcutáneo hacer una endoscopía porque no estaba ahí para hacer estudio para diagnosticar. Claro. ¿Cuál era la pregunta en realidad, perdón? En ese caso, cuando se supone que tal vez hay una perforación de esófago, Ya, y mencionó que hay sistema subcutáneo. claro. Para diagnosticar, Ujú. mencionó que hacía un esofagograma. En ese caso, con el enfisema subcutáneo, ¿estaría contraindicado realizar una endoscopía o directamente hacemos el No. esofagograma porque no estaba ahí endoscopía? Ah, ya. Cuando ya tenemos la presencia del enfisema subcutáneo, ¿no?, que es un signo clásico de perforación esofágica, ¿no? En ese caso ya se puede obviar la endoscopía incluso, ¿no? Porque el hecho de que tengamos el enfisema subcutáneo ya nos habla de una perforación, ¿no? Entonces en ese caso se puede ya obviar la endoscopía, ¿no? Se puede eh, realizar en esos casos, ¿no? Más que todo una tomografía, ¿no?, para determinar, ¿no?, la presencia de ya sea aire en mediastino, ¿no?, o ya la presencia de aire en la región cervical, ¿no? Entonces, obviamente, como les repito, que ya cuando ya hay presencia de enfisema, ¿no?, ya no se hace pues una endoscopía, ¿no? Se tiene ya eh, sobreentendido que haya una perforación, ¿no? Y por eso, ¿no?, el aire que normalmente está en esófago, ¿no?, se va a tejido subdérmico que decía y va a formar el enfisema, ¿no? Ya, ¿Me entienden? doctora. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? Entonces, para ir redondeando este tema, para resumir un poco, eh, si bien esta mediastinitis, una patología, como le decía, relativamente frecuente, yo en lo personal, ¿no?, en la experiencia que tengo, he visto casos en los cuales estas infecciones, ¿no?, se desencadenan de procesos que uno en un momento no le toma importancia, ¿no? Como son las caries, ¿no?, una faringoamidalitis, ¿no? Todos los casos que yo he visto, por decir, de mediastinitis, ¿no? Y uno cuando le hace la historia clínica ve que todo empieza a partir de ahí, ¿no?, que son a partir de infecciones en cavidad oral, ¿no? Por eso les decía lo importante que es realizar el tratamiento en su debido momento de estas infecciones, porque a la larga pueden llevar a estas patologías que son muy, muy graves,
¿no? Y son difíciles de tratar porque ya se toma en cuenta que es un paciente en shock séptico. El mediastino es una parte de la cavidad torácica de muy difícil acceso, ¿no? Y si se logra hacer una cirugía, hay una alta mortalidad del, del paciente, ¿no? Porque se trata de una estructura muy compleja de poder operar, ¿no? Alguna vez solamente se llega a hacer el drenaje, ¿no? Mediante toracotomía, ¿no? Se puede instalar drenajes, pero como les digo, tienen un pronóstico muy, muy malo, muy reservado, ¿no? Y difícilmente a veces logran salir con vida de esta enfermedad, ¿no? Es muy, muy, muy... Eh, es muy, muy grave, ¿no? La infección en el mediastino, de una de las de difícil manejo, ¿ya? Bien, ¿alguna otra duda hasta acá? ¿No hay dudas, preguntas? Bien, jóvenes, si no hay dudas, vamos a terminar acá. Como siempre, les voy pasando el video de la clase, ¿no? Y las diapositivas ahí a su grupo de WhatsApp, ¿no? Y mañana vamos a hacer una retroalimentación de todos los temas que tienen para el segundo parcial, ¿no? Lo que les recomiendo es que vayan repasando, ¿no? Que de nada nos sirve repetir lo mismo si ustedes no han revisado, ¿no? Los temas, así que es mejor que le den ahí una revisadita, una leidita de todos los temas para que ya mañana vengan con ese conocimiento previo y podamos resolver las dudas, algunas inquietudes que tengan, ¿ok? Está bien, doctor. Muy bien, jóvenes. Bueno, acá terminamos entonces la clase. ¿Listo? Ya, doctor. Muchas gracias. Ya, buenas noches.